Hola chicos, buenos días. Bueno, vamos a continuar con este grupo de bacterias. Recién estuvimos viendo cocos gram positivos, ahora vamos a pegar un giro, vamos a ver cocos gram negativos, que son las neiserias. Y la hoja de ruta va a ser la misma, vamos a ver su clasificación taxonómica, su estructura y metabolismo, los factores de patogenicidad, qué patologías importantes produce y por último vamos a hablar un poquito de diagnóstico. Bien, pertenecen al reino bacteria, al filo proteobacteria, clase beta proteobacteria, orden Neiseriales, familia Neiseriacea. Y dentro de esta familia tenemos los géneros Neisseria, como Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae, que son las más conocidas, que producen meningitis y gonorrea. Después tenemos Moraxella, Klebsiella, Acinetobacter, Eikenella. Dentro de la Eikenella, la más importante es Eikenella corrodens. Las generalidades de esta familia tenemos a Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis, que son patógenas estrictas en el ser humano, y Eikenella corrodens y Klebsiella kingiae, que colonizan mucosas de orofaringe y son oportunistas. Bien, en este cuadro tienen las especies relevantes de la familia Neisseriacea, como les comenté recién, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Eikenella, dentro de esta Eikenella corroens y Klebsiella. Fíjense algunos comentarios que dice Neisseria, de dónde deriva, su nombre procede de un físico alemán, Albert Neisser, el cual efectuó la primera descripción del microorganismo responsable de gonorrea. Neisseria gonorrhoeae, su nombre viene gono, semilla, reae, flujo, es flujo de semillas en referencia a la enfermedad gonorrea. Neisseria meningitidis, meningitis es la meninges es la cubierta del cerebro y itis es la inflamación de la cubierta del cerebro. Entonces, desde ahí viene su nombre, inflamación de las meninges como meningitis. Eikenella recibe su nombre de Eiken, quien nombró por primera vez la especie tipo de este género. Eikenella corrodens, corroden quiere decir que roe o que come, en referencia a que las colonias de este microorganismo en el agar si nosotros observamos, se comen el agar. Y la Klebsiella, su nombre viene de Elizabeth King, quien fue quien las descubrió. Bueno, en cuanto a la estructura, la morfología, son cocos, como les comenté, gram negativos, que aparecen apareados sobre sus lados aplanados, como si fueran granitos de café. Miden entre 0,6 y 1,5 micrómetros. También son inmóviles, igual que los estáfilos, no tienen flagelos. Y algunas de las cepas presentan cápsulas. El presentar cápsulas las hace más patógenas, ya que son antifagocitarias. Tienen en la envoltura celular la membrana citoplasmática, fimbrias o pilis, que no están relacionados con la virulencia en el caso de Neisseria meningitidis, pero sí en el caso de Neisseria gonorrhoeae. Una membrana externa, recuerden, porque al ser un gram negativo, aparte de la membrana citoplasmática y del peptidolicano, tienen una tercera capa de membrana externa, y en esa membrana externa tenemos el lipopolisacárido, los fosfolípidos de importancia inmunológica y proteínas. Es un aerobio o facultativo que utilizan la glucosa y la manosa por oxidación. En el caso de Neisseria meningitidis son catalasa positiva, son citocromo oxidasa positiva, son susceptibles a la desecación y al enfriamiento y a los pH desfavorables. Por eso acá vamos a tener muy en cuenta cuando transportan la muestra, porque esta Neisseria es muy lábil.
¿Cuáles son los requerimientos nutricionales? Las especies no patógenas crecen en agar sangre sin requerimiento entre 35 y 37 grados y las especies patógenas, que son Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae, tienen una capacidad variable de desarrollar en agar sangre. Para el caso de muestras estériles, como son líquidos cefalorraquídeos, sangre, líquidos sinoviales, desarrolla bien en agar chocolate común, porque no tiene otros microorganismos que le interfieran. Pero en muestras contaminadas con microbiota habitual, como son las muestras respiratorias, por ejemplo, o pueden ser muestras de uretra anterior o muestras de endocervix que pueden estar colonizadas con otras bacterias, necesitamos un agar chocolate con el agregado de antibióticos para que me inhiba esa microbiota acompañante. Ese agar se denomina agar Taller-Martin modificado. Para el caso de Neisseria gonorrhoeae tiene requerimientos más complejos, como por ejemplo requiere cistina, fuentes de energía complementadas con aminoácidos, con purinas, con pirimidinas y con vitaminas. No crece en agar sangre común, sí crece en agar chocolate entre 35 y 37 grados, pero necesita un 5% de dióxido de carbono para su crecimiento, es decir, que son microaerofílicas. Bien, entonces, si nosotros hacemos una coloración de Gram, vamos a ver estos diplococos Gram negativos. Si le hacemos catalasa y oxidasa van a ser positivos y son aerobios estrictos, crecen con un 5% de anhídrido. Y las colonias en agar chocolate son colonias mucosas medias transparentes entre 3 y 4 milímetros de diámetro. En cuanto a su epidemiología, se aisló el meningococo del líquido cefalorraquídeo en el año 1887. Por primera vez fue Wichselbaum quien lo aisló. Se aísla de orofaringe y de nasofaringe de portadores asintomáticos. La transmisión es por contacto directo con estas secreciones respiratorias, no sobrevive fuera del organismo humano durante mucho tiempo y de los 13 serogrupos, la mayoría de las enfermedades están causadas por los serogrupos, o sea, la mayoría de las meningitis, por los serogrupos A, B, C, I, W y 135. La B, la C y la Y predominan en casos de meningitis y meningococcemia, la I y la W135 en neumonías meningocóccicas. En este esquemita es la distribución de casos y tasas de Neisseria meningitidis según el grupo etario. Fíjense que los más afectados son los niños menores de 4 años. Después hay cae la tasa y aumenta un poquito más a los 45 años. Entonces, los grupos A, B, C y W135 son responsables del 90% de las enfermedades meningocóccicas, que las tenemos distribuidas de distintas maneras en el mundo. Por ejemplo, el grupo A produjo brotes en África, en Oriente Medio y en el sudeste asiático. El grupo B produjo un último brote en Cuba, en Sudamérica, en Australia y en Europa. El grupo C es el que prevalece en América del Sur y desde los últimos años en Europa y Canadá. El grupo W135 ha producido brotes en Arabia Saudita, en la Meca, entre el 2000 y 2001. Y el clon más virulento dentro de esta Neisseria es el clon ET15. En este gráfico vemos la distribución porcentual de los distintos serogrupos y vemos que el B y el W135 son los que más están predominando en este momento. Bueno, ¿cuáles son los determinantes de patogenicidad? Es decir, ¿qué tiene en su estructura Neisseria meningitidis para producir la patología? Tiene pilis. Los pilis son muy importantes para adherirse al epitelio. También tiene porinas, que son las OMS, tiene polisacáridos capsulares que le hacen tener propiedades antifagocíticas,
tiene una endotoxina, un lipo-oligosacárido, que produce necrosis del endotelio vascular con una respuesta inflamatoria y un daño con una lesión típica. Tiene una proteasa extracelular de IgA que hace que se rompa la inmunoglobulina A y tiene los IROMS que se producen ante un medio ambiente carente de hierro. En ese momento actúan estas proteínas de hierro. Bueno, estos serían los determinantes de patogenicidad de Neisseria. Como ven, en un corte de su pared, vamos a ver la membrana citoplasmática, el espacio periplásmico, la membrana externa, que es importante porque ahí se encuentra el lipopolisacárido, tenemos el lipo-oligosacárido, tenemos pilis, cápsulas, proteínas de membrana externa, como las porinas, y fosfolípidos. Estos son los componentes, los determinantes de superficie más importantes. Bueno, la Neisseria, la estructura antigénica de la Neisseria, hay más de 13 serotipos que van de la A a la W, que tienen especificidad inmunológica. Las A y la C producen epidemias, la B casos esporádicos, y las proteínas de membrana externa se dividen a su vez en clases de 1 al 5 que también tienen propiedades inmunológicas. Tiene también antígenos somáticos, 20 serotipos distintos dados por 5 proteínas y antígenos de carbohidrato. Bien, entonces, la familia Neisseria, resumen de los casos de resúmenes clínicos, dijimos que en el caso de Neisseria gonorrhoeae, que ya lo van a ver en profundidad cuando vean enfermedades de transmisión sexual, produce gonorrea, produce infecciones diseminadas, es decir, infecciones a partir del aparato urinario, puede pasar a sangre y producir infecciones diseminadas, puede producir oftalmia neonatorum cuando la mamá tiene gonorrea y el bebé pasa por el canal del parto. Y en cuanto a Neisseria meningitidis, puede producir meningitis, que es la inflamación purulenta de meninges, que ya lo vamos a ver en detalle en el teórico de líquido cefalorraquídeo, de infecciones por el líquido cefalorraquídeo. Meningococcemia, que es una infección diseminada caracterizada por trombosis de los pequeños vasos sanguíneos y tiene también una afectación multiorgánica. Puede producir neumonía en las formas más leves de enfermedad meningocócica. Y en el caso de las Eikenella corroen, heridas por mordeduras de ser humano, o sea, la infección se asocia a la introducción traumática de una mordedura por lesión en la mano durante una pelea, por ejemplo. También pueden producir las Eikenella endocarditis subaguda, infecciones endocárdicas caracterizadas por la aparición gradual de febrículas, y la Klebsiella kingiae, endocarditis subaguda, igual que Eikenella corroens. Bien. ¿Cómo se produce la patogénesis? Primero hay una colonización en vías aéreas superiores, posteriormente una diseminación con lesiones metastásicas en piel, meninges, articulaciones, ojos y pulmones, enfermedad febril leve que puede ser hasta fulminante, puede ser de leve hasta fulminante, y lo más grave sería una meningococcemia, que es una erupción eritematomacular, que es poco frecuente, petequial, y luego equimosis, o sea, primero se forman petequias y luego se extiende esa petequia y se van uniendo y forman equimosis, grados de trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada y posteriormente shock y muerte. Si sobrevive, puede quedar una sordera del octavo par craneano, lesiones del sistema nervioso central, necrosis de grandes áreas de piel y tejido. Bien. Diagnóstico de laboratorio, bueno, tenemos toma de muestra, que la toma de muestra la realiza el médico por punción, en el caso de meningitis, por punción lumbar. Lo importante,
ustedes como enfermeros tienen que saber que en este caso tienen que transportar, la meningitis es una urgencia microbiológica, por lo tanto apenas el médico toma la muestra, ustedes tienen que llevarlo al laboratorio y deben dejarlo sobre la mesada. No se puede colocar en la heladera, ya que Neisseria meningitidis es muy lábil y puede morir. Luego podemos hacer un examen macroscópico del líquido cefalorraquídeo, eso ya lo vamos a ver cuando veamos infecciones del líquido cefalorraquídeo, no me quiero detener acá, pero vemos las características, si es limpio, si es turbio, si tiene una red de fibrina, porque con eso yo puedo diferenciarlo de las distintas tipos de meningitis, si es bacteriana o si es viral o si es micótica. Posteriormente vamos a hacer un examen en fresco para ver la reacción inflamatoria, un examen coloreado que es de mucha utilidad del líquido cefalorraquídeo. Podemos hacer detección de antígenos que está en desuso porque da muchos falsos positivos. Podemos hacer cultivo utilizando como medios de cultivo el agar sangre, el agar chocolate y el Taller Martin modificado, dependiendo la muestra. Si es una muestra que es estéril, como líquido cefalorraquídeo sangre, podemos utilizar el agar chocolate, pero es una muestra contaminada, como puede ser una secreción respiratoria o como puede ser una secreción uretral o una secreción endocervical, necesitamos un medio que me inhiba el crecimiento de la microbiota acompañante. La identificación, vamos a hacer catalasa, oxidasa, son oxidasa positivas, catalasa positiva, y vamos a ver oxidación de los distintos hidratos de carbono. Para el tratamiento se utiliza cefotaxima o ceftriaxona, es decir, cefalosporinas de tercera generación, penicilina G. Se puede hacer una quimioprofilaxis en caso de contactos estrechos con pacientes que hayan tenido meningitis, con rifampicina, con ciprofloxacina o ceftriaxona, y existen vacunas, que también lo vamos a ver con detalle, con los serogrupos en circulación, que son el A, el C, el I, el W y el 135. Y algunas vacunas están hechas con polisacáridos y otras vacunas conjugadas con polisacáridos y proteínas. El polisacárido B no es muy débil inmunógeno, por eso no se encuentra en todas las vacunas, aunque en las últimas vamos a ver que lo han incorporado. Fíjense acá, estas son las vacunas antineumocóxicas frente a los serogrupos A, C, W e I. Tenemos dos vacunas, la Menveo y la Niemann-Rix, una es de Pfizer y la otra de GlaxoSmithKline, que están compuestas por polisacáridos de Neisseria meningitidis y proteínas de conjugación que se administran por vía intramuscular. Esto también es algo que lo hacen los enfermeros, colocación de vacunas, por lo tanto tienen que saber su composición. La de Pfizer tiene un adyuvante de toxoide tetánico. La del Menveo tiene proteínas. Fíjense las edades de colocación. La de Pfizer se coloca 6 semanas a 5 meses con 2 dosis, 2 meses de intervalo, y a los 12 meses el refuerzo. Entre los 6 a los 11 meses se coloca una dosis y a los 22 meses el refuerzo, y si son mayor o igual a 12 meses, una dosis y no se coloca refuerzo. Al menos tiene que haber 2 meses después de la primera dosis. Y la Menveo, que es la de GlaxoSmithKline, se coloca a menores de 24 meses, es una sola y no hay refuerzo, y a mayores de 24 meses, perdón, los menores de 24 meses no se vacunan, los mayores de 24 meses una dosis y no tienen refuerzo. Entonces estas serían las vacunas que circularon en el año 2020. Bien, las otras especies de Neisseria, como la zika y la mucosa, son comensales de orofaringe, pueden producir meningitis, osteomielitis, endocarditis, infecciones broncopulmonares, otitis medias y sinusitis. Y
La Eikenella corrodens, como lo habíamos visto, es un bacilo gram negativo inmóvil, comensal de orofaringe, pero puede producir endocarditis en afecciones cardíacas preexistentes. Necesitan dióxido de carbono para crecer, es decir, que también son microaerofílicas, y la Klebsiella kingiae son cocobacilos gram negativos que pueden producir artritis sépticas en niños y endocarditis en todas las edades. Bueno, muchas gracias. Ampliaremos un poco más el tema cuando veamos el teórico de infecciones del sistema nervioso central.